Ya chiquillos, hola nuevamente, vamos con el segundo video que era de la guía práctica tipos de narradores, ¿ya? Este contenido no es tan complejo porque lo alcanzamos a ver antes de que ocurriera todo esto y ustedes manejaban bastante lo que eran los tipos de narradores, ¿ya? Pero de todas maneras vamos a repasar algunos contenidos principales. Específicamente aquí tenían que apoyarse con la página 32 y 33 del libro del lenguaje, tal como aparece ahí. Pero igual voy a repasar algunos conceptos con el siguiente PowerPoint. Miren, aquí tenemos uno de los elementos principales de la narración. Recuerden que el género narrativo tiene por objetivo contar una historia. Y para poder contar esa historia se necesita de una voz ficticia, que ustedes bien saben que se llama narrador, ¿ya? Pero resulta que tenemos tipos de narradores tal como pueden apreciar aquí, ¿ya? Primero vamos a hacer dos grandes categorías. Tenemos los narradores homodiegéticos, que tal como ven en la definición, son aquellos que participan de la historia y se encuentran dentro, ¿ya? Por lo tanto, ustedes ya podrán imaginarse que por ejemplo, el narrador protagonista va dentro de esta categoría. Y por otro lado tenemos los heterodiegéticos, que son los que se ubican fuera de la historia y narran, ¿cierto? Como se leí, los hechos generalmente en tercera persona. Bien. Dentro de los homodiegéticos, o sea, de los que participan, vamos a tener al narrador protagonista, ¿ya? Como pueden ver ahí. El narrador protagonista se caracteriza por contarnos la historia en primera persona. Ustedes saben que la primera persona puede ser yo o nosotros, ¿ya? Que está en plural y singular, ¿ya? Y generalmente nos cuenta su propia historia, por lo tanto sabe lo que él siente, pero no sabe lo que otros personajes sienten. Y ahí tenemos un pequeño ejemplo, y en su libro de lenguaje también tenían un pequeño ejemplo. Fíjense en los verbos. Ahí dice, pensé en mi familia. Ese pensé está en primera persona, porque uno dice, yo pensé, tú pensé, él pensé. No, ¿cierto? Es yo pensé, ¿ya? Entonces está en primera persona singular. Y así yo puedo ir comprobando que es un narrador protagonista. Siempre hay que leer el fragmento completo, no solo confiarse en los verbos, pero puede ser una gran pista. Luego del protagonista, chiquillos, tenemos dentro nuevamente de los homodiegéticos, seguimos en esta categoría, al narrador testigo, ¿ya? Que también narra generalmente en primera o segunda persona. La primera ya dijimos cuál era, y la segunda persona, que usted debería saberlo también, es el tú o ustedes, en el caso del español chileno, digamos, ¿ya? Ya que no usamos el vosotros. Nuevamente tenemos un fragmento ahí de ejemplo. Podemos fijarnos en algunos verbos, ¿cierto? Sentados, en ese caso tenemos la primera persona plural, nosotros sentados, ¿ya? Y al igual que el caso anterior, siempre compruebe leyendo el fragmento completo. El narrador testigo cuenta lo que ve, como sale ahí, es un espectador de los hechos y generalmente está muy relacionado con el narrador protagonista. En cambio, en el caso contrario, tenemos a los narradores heterodiegéticos, que son los que no participan de la historia, están afuera. Imagínense una bolsita, ¿cierto? Y el narrador heterodiegético está fuera de esa bolsita. O una cancha y está fuera de esa cancha. Entonces, tenemos aquí el narrador de tipo omnisciente, que narra, como se leí, en tercera persona. También está en su libro de lenguaje. La tercera persona es él, ella o, en plural, ellos, ellas. ¿Ya? Entonces aquí dice, antes de anotar Iván recordó, si uno piensa, uno dice yo Iván, tú Iván, él Iván, ¿cierto? Él recordó, por lo tanto está en tercera persona. Además tenemos algo clave, el narrador omnisciente es aquel que sabe todo, que conoce el pensamiento de los personajes, lo que soñaron, lo que imaginan, lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Por lo tanto, el verbo recordó, que es un pensamiento, algo que está en el interior de un personaje, me indica que probablemente sea un narrador omnisciente. Por eso es conocido como el pequeño Dios, el que sabe todo. Bien. Luego tenemos al narrador objeto, que es muy difícil de confundir con el narrador testigo, ¿ya? Este narrador, objeto o de conocimiento relativo también se le llama, narra generalmente en tercera persona también y relata lo que ve, pero son datos concretos, es muy descriptivo, ¿ya? Yo podría decir, pensando en la sala de clases, podría decir veo las sillas, veo las mesas, veo un diario mural, veo la puerta, ¿cierto? Y es muy descriptivo y como pueden ver en el fragmento, él está describiendo un suceso de hechos separados por puntos, es una especie de suma de descripciones, ¿ya? Y ahí tenemos los 4 narradores que usted debiese conocer.
para responder la guía que yo le envié. Vamos a la guía. Entonces, yo aquí voy a comentar solamente algunos ejercicios, ¿ya? Para que usted pueda trabajar en el resto. Si pensamos, por ejemplo, a ver, en el ejemplo 4, dice: la mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Tenemos ahí la tercera persona. Él se levantó. Había pasado una noche confusa y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorchas asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. ¿Ya? Tenemos claramente aquí una pista de que es un narrador de tipo omnisciente. Tenemos que él sabe lo que él cree soñar y tenemos que sabe que fue una noche confusa. Entonces, si no es un narrador protagonista, que él mismo nos podría contar lo que siente, es un narrador omnisciente, porque él es el que entra en el pensamiento de los personajes. Bien. Luego, ¿cierto? Bueno, trabaje usted, ¿cierto? El 1, el 2 y el 3, que son bastante cortitos, con respecto a narradores. En el ítem 2, ¿qué había que hacer? Lee los siguientes fragmentos, identifica el tipo de narrador que se presenta y transfórmalo utilizando un narrador distinto al que posee, ¿ya? Entonces, esto también lo habíamos practicado en clase. Yo coloqué aquí: me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus, que esconde su cansancio tras una sonrisa, ¿ya? Me niego. ¿Qué persona es? Piensa ahí unos segunditos. Primera, segunda o tercera. Primera persona gramatical. Yo me niego, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un narrador protagonista. Y la tarea me dice ya, escribe qué narrador es. Es protagonista. ¿Ya? Vamos a subirlo. Es protagonista. Y aparte, ¿cierto? Tengo que transformarlo. ¿Cómo lo podría transformar yo? Podría decir, por ejemplo, lo quiero pasar de protagonista, digamos, a omnisciente. Podría colocar: ella, tercera persona, se niega a corresponder, a representar el papel de esposa de alto estatus. Pero resulta que para que sea omnisciente me falta un detalle. Tengo que agregar alguna palabra que me haga ver que el narrador sabe lo que piensa. Entonces podría colocarle ahí: pensó en silencio. ¿Ya? Y luego sigo con el fragmento. Ahí tengo una transformación de protagonista a omnisciente. ¿Ya? Se indica a cuál era y cuál lo transformé. Ahora, para hacer la transformación muchas veces voy a tener que añadir palabritas, ¿cierto? Como lo acabo de hacer yo. Eso se puede hacer. Lo importante es que usted, al momento de leer una historia, sepa de qué tipo de narrador estamos hablando. ¿De qué me sirve eso? Sabiendo el tipo de narrador, sé el punto de vista desde el cual se narra la historia. ¿Bien? Bueno, y luego había que continuar con esos ejercicios. Recordarles nuevamente que esto va en la carpeta. Como decía abajo también en las instrucciones, esperar que sigan trabajando y que hayan terminado ya su bitácora de lectura con respecto a Muchos gatos para un solo crimen. Y la próxima semana, ¿cierto? Voy a enviar una guía que ya trabaja el género lírico. Recuerda que esta unidad estaba conformada por género narrativo, elementos principales que ya vimos: narrador, personajes y estilos. Y por género lírico. Y ahí vamos a hablar de actitudes líricas, de figuras literarias, ¿cierto? Etcétera, etcétera. ¿Ya? Cualquier duda, como les dije, escríbanme y estaré atenta a cualquier cosa. Chao, que estén muy bien.